Estimados alumnos, en esta sesión hablaremos sobre el sistema jurídico europeo en la historia. Para ello es importante conocer que comparado con el caso francés, inglés o español, que también referíamos de manera muy general, puede decirse que el sistema jurídico italiano ha tenido una vida corta. La unificación política de las penínsulas solo se llevó a cabo en 1861. El sistema jurídico que se estableció entonces tuvo las siguientes características: la constitución del reino de Cerdeña, que es Cerdeña y Piamonte, de 1848 fue extendida a todo el Reino de Italia. Un código civil, uno comercial y alrededor de 10 leyes administrativas mayores fueron aprobadas en 1865. Entre los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, el ejecutivo detentado por las coronas desempeñó el rol principal, es decir, que el legislativo únicamente llevó a cabo un papel residual y el judicial fue solo parcialmente independiente. Desde 1889 le fue otorgada al Consejo de Estados competencia judicial en la resolución de las controversias entre los ciudadanos y las autoridades públicas, estableciéndose así un sistema dualista de tribunales. El sistema administrativo era extremadamente centralizado a través del uso de prefectos. Los prefectos eran oficiales superiores con el poder de mantener los gobiernos locales bajo control. Las principales instituciones del sistema legal fueron influenciadas por la tradición legal francesa. Es decir, que el Código Civil, el Consejo de Estado y el dualismo judicial, los prefectos, todos ellos constituían estas instituciones jurídicas. El sistema jurídico italiano ha experimentado tres momentos decisivos en la historia: el fin del siglo XIX con el aumento de la masa electoral, la década del 20 con el comienzo del denominado periodo fascista y el fin de la Segunda Guerra Mundial con la República y la nueva Constitución. Durante el periodo fascista no hubo elecciones y se establecieron instituciones autoritarias. Hacia mediados de siglo, la industria había llegado a ser más importante que la agricultura. En 1947 se adoptó una constitución republicana que entró en vigor el año siguiente y que ha mantenido hasta su vigencia y hasta la actualidad como reacción frente al periodo fascista, donde el Ejecutivo desempeñó el papel protagonista. La nueva Constitución dio al Parlamento un rol preponderante. Bajo el imperio de la nueva Constitución, el Poder Judicial obtuvo su independencia. El Ejecutivo, por su parte, conservó para sí solamente un rol limitado. Entonces, en cuanto a las dificultades del sistema jurídico italiano, a pesar del denominado milagro económico italiano, que también ya lo habíamos referido en sesiones anteriores, el sistema jurídico italiano encontró numerosas dificultades en los años siguientes. La implementación de la Constitución de 1948 fue muy lenta. El Consejo de Estado fue establecido en 1953, la Corte Constitucional en 1956, el Consejo Superior de la Magistratura en 1958, las regiones en 1970. El Ejecutivo fue extremadamente inestable, el promedio de duración de los gobiernos fue de un año. El Parlamento promulgó una gran cantidad de legislación, en la cual a su turno produjo regulaciones excesivas y una cierta rigidez en la economía. Ha existido una difundida percepción sobre las necesidades de introducir cambios en la Constitución. Con este propósito, durante los últimos 15 años se han establecido 3 comisiones parlamentarias ad hoc. Ellas han producido varias propuestas, sin embargo, ninguna de estas ha prosperado hasta hoy. Un segundo paso relevante fue la firma del Tratado de Roma en 1857, que estableció la Comunidad Europea. En la primera parte de su vida, la comunidad fue extremadamente importante en el campo económico. En cuanto al crecimiento del derecho en Italia, podemos referir que desde los 80, sin embargo, su relevancia en el campo del derecho se ha incrementado por las siguientes causas. La primera, el Tribunal Europeo de Justicia ha establecido su supremacía sobre los tribunales nacionales, integrado a esto en una red judicial. Actualmente la comunidad o unión es un sistema de poderes judiciales funcionalmente integrado.
El artículo 177, ahora 234 del Tratado de 1957, que crea la Comunidad Europea, establece que cualquier tribunal de un Estado miembro puede requerir un dictamen preliminar al Tribunal Europeo de Justicia si considera que ese dictamen sobre un problema de interpretación del tratado, de validez e interpretación de los actos de las instituciones de la comunidad y de interpretación de los estatutos de los órganos establecidos por el Consejo de la Comunidad es necesario para emitir su propio pronunciamiento. Una segunda causa se encuentra en una serie de directivas de la Unión Europea promulgada en la década de 1980 y 1990, que han obligado a los gobiernos nacionales, al gobierno italiano, a privatizar una parte importante, incluyendo el sector industria, bajo control estatal y de cierta manera liberaliza sectores de los servicios públicos anteriores dominados por el Estado. Como una tercera causa de la relevancia jurídica de la Comunidad Europea fue la aprobación en 1990 de una ley de procedimiento administrativo estableciendo principios como el derecho de las partes a ser oídas y el acceso a documentos administrativos. La cuarta causa fue el cambio ocurrido en 1992 con la investigación Mani Pulite realizada por la oficina del fiscal de Milán, que ocasionó algunos cambios mayores en la escena política. En cuanto al sistema de derecho continental o neorromanista, sus raíces se encuentran en el derecho romano, germano y canónico. Se considera la ley antes que la jurisprudencia, sus normas están contenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados, o sea, códigos. Se basa en la normativa emanada por los poderes legislativo y ejecutivo. Sus funciones son la constitución, la ley, la costumbre, los actos jurídicos, los principios generales y la doctrina. El juez es quien pronuncia con sus palabras la ley, mas no tiene autoridad él mismo para decidir, ya que la decisión ya se encuentra dentro de una norma que se aplica. En cuanto al sistema de derecho anglosajón, Common Law, creado en Inglaterra tras la conquista normada de 1066, formado por un conjunto de normas no escritas y no promulgadas o sancionadas, se basa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal y en las interpretaciones que en estas se dan de las leyes. Sus fuentes son las jurisprudencias, las leyes que pueden ser parlamentarias y disposiciones de tipo reglamentarios, la costumbre y la doctrina. De la mano de la jurisprudencia aparece la Doctrina, que nació como una rama complementaria del Common Law para remediar situaciones incapaces de resolver. En cuanto al sistema socialista, nace de la filosofía elaborada por Marx y Engels, conocida como el marxismo y el leninismo, ordenamiento político, social y económico que se basa en la propiedad y en una administración colectiva y estatal de los medios de producción. Sus fuentes son la Constitución, las leyes aprobadas por el Soviet Supremo, las costumbres, las jurisprudencias, principios generales del derecho y el desarrollo cultural. Se basa en la ley antes que en las decisiones de los jueces. Derecho como elevada carga doctrinal y filosófica basada en una ideología propia, rechaza la teoría de la división de poderes de manera muy directa. El sistema de derecho religioso, el derecho está revestido de normas religiosas, organizan su ordenamiento jurídico basándose en un libro revelado. Derecho canónico, su finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia Católica. Sus fuentes son las decisiones de los papas concretos de los concilios, doctrinas y costumbres. El sistema de derecho musulmán es un sistema autónomo de derecho religioso. Sus fuentes son el Corán y la ley de Islam. Una característica de este sistema es que el derecho y la religión son inseparables. Y por último tenemos el sistema mixto. El sistema mixto, puede ser una combinación del sistema neorromanista y del Canon Law,
que viene siendo, porque lo hemos mencionado mucho en esta sesión clase y es importante que queden claro que cuando hablamos del common law es el derecho anglosajón que se deriva del sistema aplicado en la Inglaterra medieval. Es decir, que es aquel que se utiliza en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. O de una, en esto es importante aclarar. Entonces, cuando hablamos del sistema mixto, entonces viene siendo la combinación de este sistema neorromanista o de uno religioso también. El sistema jurídico positivo es el cual coexisten en mayor o menor medida las instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Existen sistemas jurídicos que no aceptan una clasificación estricta, sino que tienen una combinación de dos o más sistemas. La fuente del derecho en este sistema es la legislación, los precedentes jurisprudenciales, las decisiones de la Corte Suprema y la costumbre. Los países que se rigen por este sistema es Israel, India, Japón, Filipinas y Sudáfrica.